El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de clustering, pero involucra varios conceptos que son muy interesantes, digamos, que es como la minería y análisis de sentimiento, y hay muchos temas, digamos, que están involucrados dentro de clustering, y muchos de los que están, lo vamos a ver hoy, digamos, se ven en trabajos finales, digamos, de que se están realizando ahora, digamos, porque es un tema muy de actualidad, digamos, y está bueno por ahí que lo practiquen, digamos. que- a ver, creo que hoy era el tocador. Ah, no, la semana que viene toca minería de texto, pero bueno, el clustering es importante porque es la base, digamos, en la cual después todo lo que veamos de minería de texto se va a basar. Bueno, fíjense, Cluster dice que el análisis de grupo o agrupamiento es la tarea de agrupar un conjunto de objetos de tal manera que los miembros del mismo sean lo más similares posible. Ustedes acá se dan cuenta fácilmente de que cuántos grupos cuántos tipos de población tienen con las mismas características. Si tienen el gráfico acá de la izquierda, Tres. tres. Y es fácil de ver, digamos, pero no siempre es tan fácil de ver, digamos. Y este tema, ¿por qué interesa, digamos? Porque muchas veces cuando trabajan con minería de texto y tienen que trabajar con un par de millones de registros, tienen que determinar cuál es el índice de grupos con los cuales, o de población con los cuales quieren trabajar. Entonces hay técnicas que le resuelven este problema, digamos. Y muchas veces en el parcial o en el práctico van a tener que empezar a jugar con 3, con 4, con 5 y ver en cuál obtienen los mejores resultados. Hay un gráfico de Silhouette que está al final de esta teoría, digamos, que les sirve como guía. Fíjense en cuáles son las características. Permite encontrar grupos de datos con características similares. Se pueden agrupar para identificar clientes con características similares, para ofrecer servicios adecuados. Por ejemplo, más de ustedes le deben haber llegado alguna llamada de un banco, ¿o no? Ofreciéndole algún servicio, o a ninguno les llegó. ¿Les llegó a alguno de ustedes? ¿Alguna vez Sí, lo llamaron de banco? ¿Y por qué creen que sí, los sí. llaman? ¿Porque están aburridos, les gusta llamar a Juan Pérez? ¿O por qué los llaman? ¿Qué características similares creen ustedes que deberían tener en un banco para hacer un análisis de... Porque cuando ustedes los llaman, generalmente le ofrecen una tarjeta, le ofrecen algún servicio, ¿no? ¿Y qué características tienen en común? Si son clientes deudores o no deudores. Bueno, el estado crediticio, ese es uno. ¿Qué otra cosa? Porque esas características son las que tienen que buscar, digamos, y a veces no, con una sola característica puede servirle, digamos, pero no siempre es suficiente. ¿Qué tendrán que considerar ustedes para realizar un préstamo en un banco? El sueldo El sueldo es importante. ¿A quién le van a prestar más? ¿Al que tiene menos sueldo o al que tiene más sueldo? y el que tenga más, profesor. El que tenga más, generalmente. Y después, ¿qué otra cosa podrían considerar? El historial crediticio. El historial crediticio, para saber si pagó o no pagó sus deudas, si están en el verazo o no. Fíjense en La que edad, le da, ¿a quién cree que le prestan mal? ¿A las personas jóvenes, a la de mediana edad, los 30, 40, 50 años, o 40, o 50, 60, 70? A los de 10 no le van a prestar, digamos. Pero ¿a quién creen que le prestarían más? Y entre 30 y 40. Claro, es como, si tienen más gente más de 60 años, es muy difícil que le hace un préstamo, pero con reservas, digamos. Bueno, fíjense, entonces lo que ustedes, para estas características ahí se pueden identificar alumnos con rendimientos académicos similares. Entonces yo podría llegar a aprender, por ejemplo, de cuáles son supongamos que yo quiero hacer una predicción de qué alumnos van a aprobar este año, teniendo en consideración la nota de los prácticos. Entonces yo podría agarrar los alumnos del año pasado y ver y qué características tendría que tomar para hacer una simulación y decirme.
y decirme, no sé, Madrid va a aprobar o no va a aprobar este año viendo los prácticos. Porque ese tipo de simulaciones, digamos, que ya van a ver que dentro de dos clases que tienen que hacer enseñar un modelo, digamos, tienen que basarse en ciertas características, digamos. ¿Cómo creerían ustedes que yo debería hacer para enseñar un modelo para saber si el alumno va a aprobar o no va a aprobar? Si aumenta, por ejemplo, la dificultad de los trabajos prácticos o si son recursantes, Podría, podrían ser posibles características. sí, podría ser el tema por ejemplo, el tema de la asistencia, el tema de las notas en los prácticos. O sea, todo el conjunto de atributos que yo tenga puede servir, digamos. Ahora, después ya vamos a ver que no todos los atributos sirven, digamos, y tengo que hacer un análisis de los atributos, que es una reducción de dimensionalidad. Bueno, fíjense, pues, la seguridad por un tema de detección de fraude, para clasificación de documentos, y requiere de una medida de similitud o distancia, digamos. Porque si yo no tengo una similitud acá, para saber si es parecido o no, es muy difícil que yo pueda plantear un clúster. Entonces, en lo que se basa, y que esto seguro que ya lo vieron, ya es la distancia euclidia. ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron o no en estadística? Hace años, profe. Bueno, fíjense, dice, es un número positivo que indica la separación entre dos puntos en un espacio donde se cumplen los axiomas y teoremas de la geometría de Euclides. Estamos entonces, fíjense que esa es la diferencia de cuadrado, entonces quiere saber la distancia entre dos puntos y quieren saber mediante esta distancia cómo van a agrupar. Entonces hay varios métodos. Fíjense en que hay varias medidas de distancia, por lo que debemos buscar un buen método de agrupamiento que produzca grupos de alta calidad. Por ejemplo, el parecido entre los elementos que componen un mismo grupo es alto. ¿Qué significa fíjense en las definiciones, el parecido entre los elementos de grupos distintos es bajo y el parecido es intercluster y el parecido entre los elementos que componen el mismo grupo es alto. ¿Qué diferencia hay entre intercluster e intracluster? Todos los elementos que forman acá los puntos verdes, ¿cómo tienen que ser la distancia entre ellos? ¿Alto o bajo o medio? Alto. No, baja. Baja. Pues le dice tiene que ser alta, digamos. Entonces eso es lo que van a buscar ustedes, que sea corto entre los mismos elementos del grupo o poca la diferencia y lo más grande posible entre los conjuntos de otro grupo. ¿Está? El proceso de agrupamiento, bueno, hay varias técnicas que seguramente ya van a aplicar algunas en la práctica, pero dice, la idea básica es que yo parto de mi base de datos, selecciono cuáles son las características relevantes, entonces tengo que hacer un análisis de cuáles atributos son los que voy a trabajar, digamos. Tengo que elegir una medida de clustering, por lo menos en esta materia trabajamos con dos, digamos, después ustedes ya eligen cuál es de las dos de la que les parece, le da mejor resultado, debe haber otra medida, digamos ustedes aplican las que crean. Definen cuáles son los clústeres, hacen una validación del clúster e interpretan los resultados. Y obtienen el conocimiento que es el que están buscando, digamos. Ahora, ¿cuál es el objetivo que ustedes buscan del agrupamiento? Fíjense, dice, el objetivo es buscar que todos los miembros del mismo grupo sean lo más similares posible. ¿Estamos? Fíjense, acá le armó fíjense, estos son los datos originales, donde tienen A, B, C, D, E y F. ¿Cuántos grupos quedaron? Tres. 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 Y podría haber quedado cuatro grupos, por ejemplo. Si yo lo hubiera querido armar en cuatro grupos, ¿cuál hubieran quedado o cuál hubieran separado? ¿Y el F, profe? El F, también hubiera separado el F y hubiera hecho otro grupo, digamos. Pero entonces tienen que ver, digamos, y ahora vamos a ver que hay una ganancia, digamos, entre armar entre un grupo y otro. Entonces ustedes tienen que elegir la que le dé la mejor ganancia. Entonces, el algoritmo lo que busca es minimizar la distancia intracluster y maximizar la distancia entre los clusters. ¿Estamos? O sea que la distancia entre los puntos quede lo más separado posible. Ahora,
hay varios tipos de clustering. El primer y más sencillo es el clustering jerárquico. Dice que producen como resultado de endogramas. No sé si se acuerdan del endograma que era este. El etnograma le dicen que a partir del etnograma se puede obtener distintas particiones o estructuras de clúster de los datos. ¿Estamos? Acá, ¿cómo quedaron armados? Fíjense en el endograma. Si ustedes ven este gráfico, tiene que ser dato 5, dato 2, dato 3, dato 4, dato 7, 6, 9 y 7. ¿Cuál quedaría? ¿O cómo quedarían? ¿Cuál agruparían? ¿Cuál sería un grupo, por ejemplo? Datos 5, 2 y 3. Primero armaría el 5 con el 2 y después fíjense que lo armaría con el 3 y después juntaría con el 4. Estamos entonces, un dendrograma de un agrupamiento jerárquico, van agrupando como por niveles. Fíjense, acá sería el dato 5 y 2 y le suman después un elemento más que sería el dato 3. Entonces van armando por grupos. ¿Estamos? Dentro del agrupamiento jerárquico, dice que existen dos tipos de clustering jerárquico dependiendo de la dirección que el algoritmo ejecute. Puede haber un tipo aglomerativo que se agrupa desde los elementos individuales al inicio de cada punto a un dato, que está en un clúster separado, y a cada paso los dos clústeres más cercanos se fusionan. O sea, fíjense, acá tienen todo, todo lo- el, eh, todos los sujetos de su población, digamos, que tienen A, B, C, D, E y F. ¿Cuáles son los primeros que yo agrupo? El aglomerativo es como lo dice la palabra, va aglomerando, va juntando, digamos. ¿Cuál es el primero que agrupo? ¿Agrupo el A con todo lo demás? ¿O agrupo el B y el C en el aglomerativo? El B y el C. El B y el C, fíjense que después agrupa el D y el E, y después, fíjense en cuál es el siguiente, cuál sería el siguiente, después del B, C y D y E. A y F. ¿Hay F? No, el F seguiría. El F solo, digamos, con el D y el E que tenía, digamos. Y ahí recién junto el B y el C con el D y E y F, y al último recién armo junto con el A, digamos, que lo dejaría separado. Ese sería el aglomerativo, digamos, parto de la población y voy aglomerando, voy juntando, digamos. Y después tienen el contrario, el divisible, que empieza a la inversa y se parte de un único clúster que aglomera todos los datos y vamos dividiendo en clústeres más pequeños. Fíjense que llega al gráfico original que tenía acá, digamos, pueden hacerlo en un sentido o en otro, ¿no? Ahora, hay gráficos que son partitivos, digamos, y dice una técnica de partición de clustering que se enfoca en dividir en observación inicial en cada clúster, de modo que cada observación pertenece al clúster cuyo promedio esté más cercano. Entonces, a diferencia de los jerárquicos, se obtiene una única partición de los datos. Fíjense, si yo le digo un K igual a 2, ¿qué es lo que hace? Está viendo acá, estaba mostrando las diferentes combinaciones que puedo llegar a tener. No sé si lo llegan a ver. Sería este grupo y el otro, digamos. Y otra alternativa, fíjense, acá tenían 4 elementos, supongo que se llamamos A y este B, y acá el B pasaría a tener 5 elementos, y, y acá 4, 6, y acá tienen 5 y 6, ¿estamos? Pero tienen ustedes tienen un valor, digamos, de en cuántos clústeres los quieren dividir. Ahora, fíjense, esto es interesante, digamos. Bueno, vean cómo va pasando acá. No sé si le llegan a ver acá en el amarillo que hay un símbolo más. Acá también en el azul hay un símbolo más, ¿lo ven? ¿Lo llegan a ver o no? A este símbolo más. Sí. Bueno, este es lo que hace el algoritmo Camin. Va corriendo este punto que se llama centroide para determinar cuál es el punto que le conviene. Fíjense, dice Camin es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en cada grupo, en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es el más cercano. Entonces, tiene esas características, fíjense, acá lo dibuja con una estrella a cada clúster,
Dice bueno, el algoritmo K-media, que fíjense que es de 67, pero todavía se sigue usando, digamos, y ya lo van a ver que ustedes lo van a aplicar, digamos, en la práctica. Requiere conocer a priori el número de cada grupos a formar, y eso puede ser complicado, digamos, porque yo acá me doy cuenta fácilmente que tengo tres grupos, pero no siempre me doy cuenta tan fácil que tengo tres grupos. Ya van a ver gráficos donde les voy a mostrar que pueden tener cuatro, pueden tener cinco, y usted tiene que ver cuál es el K que le conviene en cada caso. Y cada clúster tiene un centroide que es el centro geométrico del clúster. Ese símbolo más que yo le mencionaba que figuraba acá en este gráfico, acá lo tiene en una estrella, digamos, que sería el punto. El centroide tiene una cierta característica, digamos, que sería el centro geométrico del clúster. Está basado en la minimización de la distancia interna, es decir, la suma de la distancia. Y este algoritmo minimiza la suma de la distancia al cuadrado de cada patrón. Bueno, este algoritmo que es muy sencillo es esto que ustedes están viendo acá, digamos. Consiste en ir corriendo el punto central hasta que la ganancia que yo tenga sea lo más equitativa posible, digamos. Porque tiene que pueden haber diferentes combinaciones, tiene que va iterando desde el 0, creo que hasta el 16, 17, el 17 sería ya la última iteración donde ahí se queda ya con ese resultado, ¿no? Este camino acá a medias es uno de los algoritmos más antiguos, pero es uno de los más usados. Fíjense, los pasos que ustedes tienen que seguir en este algoritmo es, primero inicializan, escogen cada centroide aleatoriamente, escogen cualquiera, digamos, los que tengan acá, forman cada grupo asignado cada punto al centroide más cercano y luego proceden a iterar. Calculan la distancia entre todos los puntos, forman cada grupo asignado cada punto al centroide más cercano y recalculan los nuevos centroides. ¿Está? Ahora, ¿cómo saber cuál es el K óptimo para un problema dado? Y acá tienen varias opciones, ¿no? Y esto lo deberían poder resolver, lo pueden resolver de más de una forma. Fíjense, una estrategia es el método del codo, el que se llama, o método del bow, ya que es una forma precisa y sencilla que afirma que cuando no se dispone de información adicional y se aplica CAMIN, una forma de conocer el K óptimo es identificar aquel valor al cual la reducción de la suma total de la varianza intraclúster deja de ser sustancial. Fíjense acá, aquí tienen la suma de la distancia entre todos los clústeres me da 200, acá me da en este punto 150, acá me da 100, acá me debe dar 75, acá me da 50 y acá me da, acá debe dar 50, acá debe dar 55, 40. ¿En qué punto la distancia se estabiliza y ya no deja de ser sustancial? Acá sería con un grupo, con dos grupos, con tres grupos, con cuatro, con cinco, con seis o con 15. Que ustedes tienen que analizar el gráfico. Cuatro, profe, Es con cuatro. ¿Y por qué con cuatro? porque la Vaya, distancia del 4 al 5 ya se va repitiendo hasta llegar al 15. claro, la ganancia que yo tengo acá es mínima, entonces trabajar con un solo grupo realmente no tiene sentido, digamos, con toda la población. Con dos grupos podría funcionar por algún ejemplo, pero fíjense que si yo sigo descendiendo con tres, baja, fíjense a 150, y con cuatro baja casi a 52, 53, de tener por acá. Y acá en 5 pasa a 50, entonces de 52 a 50, esa distancia deja de ser sustancial, ¿no? Esto es muy interesante porque ustedes gráficamente se pueden dar cuenta que en qué punto tienen que elegir el n. Y a veces el n para los clústeres es lo más difícil de encontrar, ¿no? Este método se llama el algoritmo del codo, ¿no? Y después, un algoritmo que se utiliza mucho, este algoritmo otro algoritmo que se utiliza mucho es el índice de Silhouette. Y su método utilizado para interpretación y validación de los clústeres de datos, la técnica proporciona una representación gráfica sucinta de lo que ha clasificado cada objeto. Fíjense acá, bueno, acá lo calcula con una distancia euclidiana y luego de formar cada grupo puede calcularse el índice Euler de cada ejemplo aplicando la siguiente fórmula. Escuchen, esto no se trata de que ustedes lo sepan de memoria, digamos, sino que cuando ustedes vayan a aplicar, digamos, sepan que hay forma de determinar el K y que no tienen que estar adivinando, digamos. ¿Estamos?
Fíjense que acá le dice que promediando todos los valores de S sub I, se tendrá el índice sub del agrupamiento. Fíjense acá, ¿cuánto? Bueno, acá fíjense que tienen 13 tipos de pescado, 8 tipos de insectos y 41 tipos de mamíferos. Bueno, ¿en cuántos grupos les conviene subdividir? ¿En uno, en dos, tres, cuatro, cinco? ¿En cuántos grupos dividirían ustedes? ¿Están? Sí, profe. ¿Y cuántos grupos dividirían acá? Se ve, simple vista, digamos, cuántos grupos quedarían que tienen características comunes. ¿En tres, profe? En tres, un grupo para los pescados, otro para los insectos, otro para los mamíferos, ¿no? Por ahí podrían llegar a armar, si quieren, si acá hay una gran cantidad y quieren dividir, podrían hacer mamíferos, no sé, grandes o pequeños, que quieran hacer una subdivisión, digamos, pero en principio en tres, digamos. Ahora, ¿cuántos algoritmos van a aplicar ustedes? Porque la idea no es que analicemos en detalle cada uno, pero fíjense en que una forma de clasificación de algoritmos de clustering son, basado en particiones, son agrupamientos. Para los agrupamientos en particiones se utiliza K-means, eh, es importante. Bueno, acá se utiliza, hay un algoritmo que se llama K-medois, que es el que ustedes también van a utilizar en la práctica, que en realidad es una mejora de K-means, que lo vamos a ver ahora, digamos. Pero dentro del agrupamiento por partición está K-means, hay otro que se llama PAM, Clara o Clarence y BFR. Y hay otro que se utiliza mucho, que este sí lo utilizan en la práctica, el DBSCAN. Después, dentro de este basado en densidad también está el Optics y Denclu. Y bueno, están otros para clustering jerárquico. Principalmente en la práctica, cuando ustedes hagan las pruebas, digamos, fíjense, van a trabajar, ¿no? Si no mal no recuerdo la práctica, con el CAMIS y el KMDOI, que es una mejora del CAMIS, y el DBSCAM, que son algoritmos basados en densidad. Fíjense, el KMDOI dice que es sensible, el CAMIS tiene un gran problema, digamos, que no se podía solucionar, que era muy sensible al Outlier. Si ustedes no sacaron acá el Outlier, el Camedoy le daba el centroide, le calculaba muy mal el centroide, digamos. En cambio, el Camedoy soluciona ese problema, ¿no? Una posible mejora dice utilizar el Camedoy, el cual, en lugar de utilizar centroide, emplea medoides, que es un concepto parecido, similar, pero no es lo mismo. Y toma como referencia un objeto ya existente en el clúster, idealmente el objeto más central del clúster. O sea que, o digamos, ustedes cuando hagan la práctica, va a ser casi indistinto aplicar el KMEDOI o KAMIN, pero internamente MEDOI elige uno de los que están en el centro, digamos, y parte de este, digamos, estamos para evitar el tema de lo Euler. Yo creo que por lo menos muchos de los conceptos que vieron en la teoría ya, lo que vimos ahora, digamos, ya lo deben haber visto por ahí en estadística, pero está bueno, digamos, que hagamos un repaso porque es lo que ustedes van a aplicar en la práctica, digamos. Y porque ya van a ver que cuando trabajan con con minería de texto principalmente, necesitan definir con qué número de clúster tienen que trabajar, digamos, y tienen que ver cuál es el algoritmo que mejor les funciona, ¿no? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿De qué bibliografía está sacando toda esta información, profe? Mira, esto está hecho con una maestría que es de La Plata, muchos de los ejemplos, digamos, pero nos guiamos principalmente, si te tendría que decir uno, yo te diría Introducción a la Inteligencia Artificial, no me acuerdo del autor, digamos, pero son de los libros que están compartidos ahí en el aula. Eh, Hay varios, digamos. Este, eh, ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá?
Bueno, si no hay pregunta, sigamos, fíjense, ¿cómo van a trabajar el tema cómo van a trabajar ustedes el tema de clustering? Eh, eh, Hay acá un archivito, digamos, que les proporcionamos que se llama puntos. Si ustedes buscan esto, lo descargan, digamos, leen el archivo en Excel, lo cargan, digamos, y descargan el Camin. Fíjense que acá, bueno, ahí está el Camin. Fíjense que le aparece como cluster, así le van a aparecer los algoritmos de segmentación. Le aparece como clustering, y aquí en el nombre de los parámetros está diciendo que están trabajando con Camins. Fíjense acá, ¿cuáles son los parámetros con los cuales pueden trabajar ustedes? ¿Qué es el K? Cantidad de corrida, profe. Ah, no, No, máximo run sería la cantidad de corridas, sería la cantidad de iteraciones que vos querés hacer. Es así. Pero el K, ¿qué sería? ¿Puedes repetir, profe? ¿Ah? La cantidad de grupo, profe. La cantidad de grupos. Acuérdense que Camins era un algoritmo de tipo partición, digamos. Entonces yo le defino acá un K igual a 5 y la máxima corrida igual a 10. ¿Cuándo voy a obtener yo mejores resultados? ¿Cuando la cantidad de corridas sea pequeña o cuando tenga ¿qué va a dar mejor resultado? ¿Una cantidad de corrida igual a 10 o una cantidad de corrida igual a 100? La cantidad de corridas sería las iteraciones que yo hago en el algoritmo Camins buscando el mejor centroide, ¿no? y eso es siempre así, profe. O sea, diría que tendría que ser la mayor cantidad de corrida, pero siempre da, ¿es mejor o a veces no? Lo que pasa es que ya es como el índice de Silhouette, llega a un punto en el que se estabiliza y en el que vos, por más que hagas 10, 100, 1000, 10.000, digamos, con 10 corridas ya es suficiente, digamos, porque ya la ganancia es la misma, digamos. ¿Entendés? Ahora, el problema en esto es que acá el K igual a 5, el K, el tema de determinar la cantidad de clases que yo voy a tener que acá le puse K igual a 5. Pero yo fijé como 5, digamos, pero en realidad podría haber sido 2, 3, 4. ¿Y cómo sé yo con cuántos grupos voy a trabajar? Y tengo que empezar a ver los gráficos que me va generando. Fíjense, si yo acá le pongo, fíjense, K igual a 5 y una cantidad de corridas 10, eh, fíjense que acá los puntos que yo tengo tiene cuatro atributos: la fila, el X1, X2 y a qué clase pertenece. ¿Estamos? Si yo le puse 5 grupos, fíjense que acá me crea un atributo más que se llama cluster, que va a ser cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, digamos, los 5 grupos que yo creé, digamos. Ahora, y acá me dice que para el cluster 0 tengo 55 ítems, para el 1 51, voy así hasta el 4 que tengo 45 ítems. Entonces, eh, tengo cada uno de los clusters. Fíjense en cada una de las clases con las cuales estoy trabajando acá, y aquí me da para 5. Ahora, usted a simple vista, ¿creen que esto hubiera podido mejorar si en vez de ser 5 hubiera sido 3 clústeres o no? ¿Podrían llegar a haber sido 3 o así como está en 5 está bien? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Porque fíjense que con estos problemas van a ser con los que ustedes van a tener que después que lidiar un poco en la práctica, ¿no? ¿Cuántos grupos van a armar, digamos? ¿Cuántos Ahí grupos? se ven claramente dos grupos, no tres, dos. Sí, podrían llegar a ser 2. O pueden llegar también a ser 3, dependiendo los valores que tengan. Entonces, por eso lo importante es que sepan qué atributos tiene cada población en común, ¿no? Eh, Fíjense, a simple vista se deduce que acá se podrían llegar a ser 3 clases en lugar de 5. Eso lo tienen que probar, digamos. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de tener el K igual a 5 pruebo con un K igual a 3? Si realizamos la corrida con el mismo modelo, fíjense, acá tengo para el clúster 0, 100, para el clúster 1, 99 y para el 2, 101. Así les quedaría distribuido mis 300 ítems. ¿Cuál creen que sería mejor? ¿Tenerlo de esa forma o tenerlo de esta? Que como les quedó aquí, que tiene, fíjense, para el clúster 1, para el clúster 0, 55, 51, 99, 50, 45.
¿Cómo creen que está mejor distribuido? ¿Con 5 o con 3? ¿Cuál es más homogéneo? Si quieren Con el de 3, profe. el de 3, porque acá el de 3, fíjense, quedó 100, 99 y 101. ¿Qué pasaba si yo hubiera dejado con clúster igual a 1? Hubiera armado un solo grupo de 300. ¿Pero le sirve armar con un solo grupo de 300 o no le sirve? ¿Sirve que yo aplique el Camin, el algoritmo, con un solo grupo o no le sirve para nada? Y no se vería, profe, porque como que no, No, no no tiene podríamos sentido. diferenciar. ¿Cómo van a armar una división de grupo con un solo grupo? Es como Profe, que usted tenga el grupo de, no sé, el de la materia y sea un solo grupo con los 60 alumnos. ¿Tendrá algún sentido armar un solo grupo con los 60? Yo y creo que no, profe. no. Profe, en el caso que sería el K igual a 2 ahí, digamos, sería 200 de un lado No, y porque no 500 del depende, otro. eso depende de cómo es la distancia que hay acá. Si vos dejás un K igual a 2, seguramente va a armar un grupo con este y otro grupo con este, pero acá suponete que acá te van a quedar 100 y acá te van a quedar 200. ¿Me entendés? Entonces no va a ser homogéneo, porque si vos dejás un grupo con 100 y otro con 200, está como, no es homogéneo, digamos, no es similar las características, la cantidad de elementos por cada grupo. ¿Me entendés o no? Acá voy a tener uno Sí. solo con 100 y uno solo con 200. ¿Sería homogéneo o no? No, no, que ahí claramente se demuestra que con 3 es bastante homogéneo. Claro, porque fíjense que claro, con 3 quedaría bien, porque yo acá, fíjense, yo voy a elegir un punto de acá, supongamos que con 10 acá va a quedar mi centroide, y con un grupo de 2, supongo que acá va a quedar mi centroide, y me quedaría todo este grupo, digamos, que sería demasiado grande, digamos. Son esas cosas que tienen que jugar, por así decirlo, de alguna forma en la práctica. Y fíjense que este K-MEDOI dice, realiza la agrupación mediante el algoritmo K-MEDOI y se ocupa de agrupar objetos que son similares entre sí, diferentes a objetos que pertenecen a otro grupo. Acuérdense que ahí la diferencia era que no trabajaba con centroides, sino con medoides. ¿Está? Y si siguen este ejemplo, fíjense que acá tiene, ¿qué significa K igual a 2 y max 1 igual a 10? ¿Cuántos grupos van a tener? 2, profe. Dos nada más, y van a ser 10 corridas. Ahora, esto tienen que jugar van a jugar, pero tienen que probar, digamos, qué pasa cuando tienen 10, cuando tienen 15, cuando tienen 20, y van viendo, porque qué pasa, cuando yo tengo más cantidad de corridas, ¿el tiempo de ejecución va a ser más rápido o va a ser más lento? Mientras más corridas tengo, ¿cómo va a ser? Más lento, profe. Va a ser más lento. Acá no lo van a notar porque van a trabajar con 20 registros, 30 registros, pero ¿qué pasa cuando tienen que comparar un par de millones de palabras con otro par de millones de palabras? Y ahí se lo complicado. Bueno, fíjense que para ese ejemplo tenían, esta es la tabla original, digamos, el número de fila, el label, atributo uno y atributo 2. Y acá tenían, eh, bueno, también le creó un ID, el label siguen teniendo, y acá le creó un clúster cero y un clúster uno, porque ustedes le dijeron que lo dividieran en dos grupos. Entonces, fíjense, para el clúster cero le quedó 127 y para el clúster uno 123, total 250. Eh, Entonces, así le quedó la tabla de centroide. Esto lo sacan todos del gráfico, ¿no? Y finalmente el gráfico de dispersión del atributo uno y 2 en los dos clústeres va a quedar definido de la siguiente forma. Fíjense, esto con los puntos que estábamos tomando. Ahora, esto con un clúster igual a 2. ¿Con cuánto creen ustedes que podrían probar, digamos, para un K, para este caso? ¿Cuántos grupos podrían llegar a no para este ejemplo en particular? Y ahí se podría intentar con 3, profe. 3 a 4. Yo hasta probaría con 5, porque yo creo que acá tranquilamente podría tener uno, acá 2, 3 y 4 podría ser. Sí, con 4 podría llegar a andar, digamos. Acuérdense que, ¿cuál es la ventaja del KMLOI con respecto al CAMINS? Aparte de que es más nuevo, digamos, el algoritmo. ¿Tiene que tener alguna ventaja o no? ¿Cuál es?
Que puede trabajar con Outlier igual y no lo afecta tanto como al Claro, fíjense Camin. que acá ustedes tienen estos puntos. Fíjense, si ustedes probaran el mismo ejemplo, en vez de utilizar el Camedoy, utilizar a Camin, resultaría acá afectado, digamos, porque tienen varios puntos Euler. No sé si lo llegan a ver, que están bastante alejados, digamos. Entonces, cuando, en la práctica, digamos, cuando yo tengo que ver con cuántos grupos está formado, qué es lo que van a hacer en la práctica real, digamos, en el ejercicio que le den. Primero van a tener que hacer un diagrama de caja y bigote para ver si tienen Euler o no, digamos. Y si tienen Euler, ¿con cuál van a trabajar? ¿Con el camino o con Camedoy si tienen Euler? Camedoy. Con Camedoy. Y si no tienen Euler, y yo probaría con los dos, digamos. Seguramente Camin le va a dar mejor resultado si es que ustedes han eliminado ahí los Euler. Igual, estos ejercicios son muy puntuales, digamos, pero todo esto que vimos, digamos, son la base para lo que viene ahora, digamos, que vamos a ver ahora a continuación, que es todo lo que es minería de texto, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Igual, creo que de esto no, con suerte van a tener un ejercicio, tal vez en la práctica, no creo que tengan mucho más, digamos. Pero Profe, ¿alguna pregunta, sí? Sí, con respecto, bueno, ahí, bueno, básicamente se puede ver, de acuerdo a la cantidad, digamos, de observaciones, sí. la cantidad, digamos, de grupos que se pueden armar. En el Ah, caso que sea muy disperso, ¿hay alguna regla que se deba entender, por ejemplo, probar con el K5, K10, así, o no? ¿O eso ya es a criterio de cada uno? y tener que probar primero tenés que tratar de hacer este gráfico, que es un gráfico de dispersión, creo que es, que vos pones todos los puntos y ver, porque a simple vista a veces vos te podés guiar con la cantidad de grupos, digamos. Acá no creo que sea más de 6 grupos, digamos. Acá o son de 2 a 4, digamos, probaría con 2, con 3 o con 4 y vería qué tan homogéneos son los resultados que obtengo, digamos. Y después, porque esto lo hicimos en algún trabajo final, digamos, probamos con estos algoritmos, con el algoritmo del codo o con el algoritmo del índice Silhouette, digamos. Esto, digamos, le saca la fórmula matemática, pero después usted, si vos la buscás, digamos, se puede encontrar, digamos, cómo resolver, digamos, para la cantidad de grupos que vos tenés, digamos. Pero fíjate que el algoritmo este del codo, cuando vos vas probando, vas viendo acá cuál es la ganancia que vos vas teniendo. Si acá entre 4 y 5 es casi lo mismo, ¿con cuánta cantidad de grupos te va a quedar? ¿Con 4 o con 5? Si es lo mismo. ¿Qué te conviene tener? ¿Más cantidad de grupos o menos cantidad de grupos? ¿Qué es más cómodo para vos trabajar con 4 grupos o trabajar con 50 grupos? Con cuatro, profe. Con 4. Entonces, cuando la ganancia ya para la ganancia acá, digamos, la ganancia es que esa cantidad están distribuidas en forma homogénea, digamos. Supongamos que acá, cuando yo tengo en 4 grupos, tengo, no sé, 25, 26, 25, 26. Y cuando tengo en 5 tengo 33, 33 y 34. Y es lo mismo, digamos. Los dos tengo 100 elementos que están divididos, digamos, en 4. Bueno, no, con 5 sería 20, 21, 21, 20, algo así. 5 veces, digamos. Entonces, es lo mismo, digamos, para esos valores. Entonces, me conviene Profe, quedarme con el valor más chico, digamos. Eso es lo que se hace en la práctica real, ¿no? ¿Sí? dijo que la ganancia es qué tan homogéneo es un grupo, digamos. La cantidad de elementos que están distribuidos en un grupo. Fíjate que acá cuando lo probamos con el perdón, con K igual a 5, fíjate que aquí cómo estaban distribuidos, fíjate, un grupo le queda con 5, 51, 99, esto yo lo llamo homogéneo, digamos. Acá te quedó uno con 99, que está muy por arriba del resto, ¿lo ves? En general tienen todos 50, digamos. En cambio, cuando yo lo pruebo con 3, fíjate que me quedó 100, 99 y 101, digamos. Me quedó muy parejo, digamos, vaya, le digo homogéneo, pero seguramente debe tener un nombre técnico. Pero la cantidad de elementos, digamos, que vos tenés para cada grupo está bien distribuido, digamos. Y en el otro no. Profe, para aplicar Sí. esos algoritmos para determinar el valor de K, ¿qué programa utilizó en esa captura de pantalla? Eh, si no me equivoco, ay, no me acuerdo. Es una librería que está en Rapid Miner, que no es
no es de Python. No me acuerdo ahora. Déjame que lo piense y te digo, porque no me acuerdo el nombre, porque es una herramienta especial, digamos. Ahí creo que está el ejemplo, a ver. Creo que ahí estaba escrito. Lo de bajar la página. No me acuerdo, pero hay una extensión que vos le podés agregar en RapidMiner. No me acuerdo ahora el nombre. Déjame que lo piense y la clase que viene te digo cuál es. Bien, profe. Gracias. Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Esto es solamente una introducción, digamos, del tema de clase, un recordatorio, digamos, porque lo van a aplicar ahora en los temas que vamos a ver. Pero igual, en la práctica, digamos, real que ustedes van a hacer, lo van a trabajar. Si me dijeran si yo lo tuviera que realizar, digamos, yo creo que buscaría alguna librería en Python que ya esté, que utilice el algoritmo, el algoritmo del codo, digamos. Yo lo resolvería de esta forma, digamos. Me parecería lo más práctico, digamos. Me parece que no lo vi en RapidMiner aunque puede ser que haya, digamos, no lo aseguro. Profe, por ahí en esa parte Sí, decía que hay que aumentar la distancia intercluster y disminuir la intracluster. ¿Así decía? sí, la distancia, tenés que aumentar la distancia entre los clústeres, intraclúster, digamos, este punto sea lo más alejado posible del otro punto, del punto rojo, lo más alejado posible del punto verde. Que la distancia entre los puntos verdes sea lo más pequeño con la elección del centroide que vos buscas. Ah, bien, profe. La distancia interna sea lo más pequeño, pero la distancia externa con el resto de los elementos del otro grupo sea lo más lejano posible, lo más grande. Eso es lo que busca, digamos. Bien, profe, gracias. Bueno, a ver, y todo esto, que era una introducción nada más, era para ver el tema este de minería de texto, digamos. La minería de texto dice que es un conjunto de técnicas y tecnologías que se utilizan para explorar grandes cantidades de texto. Porque imagínense ustedes que yo quisiera analizar esto, digamos, si yo analizo ese párrafo, digamos, que son 3 líneas, digamos, es muy probable que tenga 300, no sé, 200 palabras o 100 palabras. Y esas 100 palabras va a tener 800 caracteres, digamos, o 1000 caracteres, no sé, algún número así, digamos. Entonces, la minería de texto intenta analizar eso para obtener mejores resultados, digamos. Si dicen acá, esta es una nube de palabras, digamos, ¿cuáles son las palabras que se resaltan? Que ustedes a simple vista lo ven a esta nube de palabras y pueden decir eh, cuáles son las palabras más importantes, digamos, que serían las que más se repiten, ¿no? ¿Cuáles son en esta nube de palabras? ¿Cuál es la palabra que está más grande de todas? Data. Data. Después seguiría tech meaning y después técnica, digamos. Lo que estoy buscando acá es eh, el patrón, digamos, de cuando yo escribo un texto, de qué es lo que considera importante, digamos. Fíjense que primero tenía la minería de texto, fíjense que es lo que está, bueno, esto no está un poco desactualizado, pero no le encontré una más actual, digamos. Pero fíjense que la minería de texto está creciendo un montón, digamos, y, y es muy importante, digamos, yo sé porque gente que trabaja o que trabajaba con el ex gobernador Morales, me contaba, digamos, que ellos hacían minería de texto, digamos, o análisis de sentimientos con las palabras, digamos, de las publicaciones, digamos. No sé si ustedes vieron que a veces un político en una semana opina sobre algo, digamos,
opina a favor o en contra de cierto tema y después la otra semana por ahí puede estar cambiando o puede estar en neutro. ¿Lo vieron a eso o no? El presidente actual tiene un equipo, digamos, que se dedica solamente a esa área, digamos. ¿Y para qué les sirve eso? Porque ustedes van cambiando o ellos van cambiando en relación al sentido de cómo son las opiniones, digamos, en general del público, digamos. Si hay, no sé, sobre algún tema que sea conflictivo, digamos, de los 40 millones de argentinos, hay 39 millones que opinan a favor y 1 millón que opina en contra, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué lado se va a inclinar el político? ¿Por el de los 39 millones o por el del millón? ¿O por lo que él piensa? para que le dé más votos. Porque le dé más votos, generalmente porque le dé 39 millones. Por eso le digo, porque hay chicos de la facultad que estaban trabajando en gobierno, digamos, me contaban, digamos, que les piden hacer este análisis de texto, digamos. Fíjense que las publicaciones que sacamos nosotros, van, no las publicaciones, los trabajos finales, por ejemplo, que hizo este, Álvaro Yampa fue análisis de sentimiento de YouTube, entonces, o caso de bullying, o ciberbullying en YouTube, digamos, tomaba publicaciones de YouTube y hacía un análisis, digamos, con el que se recibió el año pasado Florencia Cabrera, era con análisis de sentimiento en Facebook. Ponía yo un usuario, digamos, de Facebook y analizaba las publicaciones que le habían hecho, digamos, a favor o en contra, ¿no? Fíjense que esta rama, digamos, fueron creciendo bastante, digamos, la minería de texto haciendo minería de datos, el base de conocimiento de texto, web mining, todo análisis de sentimiento o análisis de opiniones, todas estas ciencias están en auge, digamos, y son las que actualmente se están usando, digamos. Inclusive muchas de la IA que ustedes puedan probar cuando prueban con ChatGPT, en realidad lo que están haciendo es esto, digamos, hacen minería de texto y están aprendiendo de algún modelo que ya tienen diseñado. Entonces, habíamos visto que ¿cuál era la metodología que iban a aplicar, digamos, en la materia? La principal, digamos. ¿Cuál era la metodología? Era KDD, ¿se acuerdan o no? Bueno, fíjense que acá, no, para minería de texto hay una que es muy similar, pero que se dedica específicamente a texto, digamos. Entonces, fíjense que en KDD intentan comprender el dominio y en KDD el usuario define qué concepto es lo que le interesa. En KDD selecciona un conjunto de datos y acá los textos se obtienen con herramientas de recuperación. Inclusive ustedes en la facultad tienen una materia que es recuperación avanzada de la información, porque no basta solamente con obtener, digamos, la información de la base de datos, sino que poder trabajar o procesarla, digamos. Acá en KDD también hacen una limpieza, preprocesamiento y transformación, pero acá van a describir los conceptos y los textos serán analizados y representados mediante una forma intermedia. En estos casos que yo le decía que eran trabajos que hacían de análisis de bullying, lo que, lo que buscaban, digamos, lo que se buscó era armar un diccionario de datos y en este caso, para hacer análisis de bullying, tuvieron que armar un diccionario de malas palabras, un diccionario en castellano, digamos, con las palabras en general, y después otro en particular con malas palabras, y después ver algunas palabras que tienen doble connotación, digamos, o doble sentido, digamos, que esto podría significar también algún caso de bullying, digamos, en este caso en particular. Fíjense que acá aplican algoritmos de minería de texto y acá hacen tarea perdón, minería de datos y acá hacen tarea de minería de texto, ¿no? Bueno, y después en interpretación y visualización del resultado. ¿Qué es lo que tiene el preprocesamiento de documentos? Hay que elegir cuidadosamente que se emplearán en cuenta, perdón, cuáles son las técnicas que van a emplear. Entonces tienen también un preprocesamiento. En el preprocesamiento ustedes van a hacer una categorización del texto que ustedes tengan, un análisis del texto completo y una extracción de la información. Y luego tienen que armar, para representarlo, tienen que armar vectores, un secuenciamiento y armar una base de datos y después empezar a descubrir cuáles son las relaciones que hay, los patrones y las relaciones entre entidades, digamos. Esto que parece muy complicado, en realidad no lo es tanto, digamos, porque ya hay muchas librerías que ustedes
lo tienen que aplicar, utilizar a esto. Fíjense que usted tiene el corpus, este corpus sería como un diccionario, digamos. Si yo quiero analizar, por ejemplo, este texto, qué cuerpo voy a buscar? Digamos, supongamos que yo quiero analizar solamente este texto, supongamos que yo quiero pasar este texto y decirle a una IA, quiero que me genere y me diga si fue generado por un humano o fue generado por una IA. Entonces, ¿cuál sería el corpus acá que buscaría? ¿Qué tipo de diccionario buscaría? ¿Me serviría un diccionario en inglés? No, tiene que ser uno en español. Tiene que ser uno en español, digamos. Y si ustedes buscan, van a ver que no hay muchos diccionarios en español, la mayoría están en inglés. Tengo que hacer un preprocesamiento lingüístico, hacer un filtrado, ver cuál es la estructura y cuál es el corpus después que arma después de pasar por estos pasos. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo de cuando veamos la práctica, digamos. Pero fíjense, la minería web eh, se trata de extraer información y conocimiento útil a través de las actividades que se desarrollan en un sitio web. Yo podría agarrar un sitio web cualquiera y ver qué es lo que hace, digamos. Imagínense que tuvieran que analizar, no sé, millones de sitios web, pero no millones, pero un par de cientos de miles de sitios web. ¿Cuánto tiempo les llevaría a analizar uno por uno para ver, no sé, cuáles son los sitios web que se dedican exclusivamente, no sé, a trabajar con redes neuronales? Y les llevaría mucho tiempo, digamos. Mientras que si yo trabajara con minería web, yo lo que hago sería cargar, no sé, alguna planilla en Excel y en esa planilla cargo los sitios que quiero analizar, digamos, y después hago un análisis sobre esos sitios y traigo toda la información que pueda de esos sitios, ¿no? Entonces, fíjense, la minería web a su vez se puede dividir en minería de contenido, lo que tiene acá a la izquierda, que dice que está basado en el contenido de la exploración y la extracción de texto, imágenes y gráficos de una página web, o sea, lo que lo forma. La minería de la estructura web, que es la herramienta que permite identificar la relación que hay entre las páginas web vinculadas, cómo se relacionan, con quién se relacionan. Y después la minería de los registros de navegación, que permite recopilar información de quién accedió a esta web. ¿Estamos? Cada vez que ustedes entran a esta página y entran a esta página y ven, digamos, yo puedo entrar después a mi sitio web y ver la estadística del sitio web y ver quién fue, bueno, no veo quién entró, pero puedo ver la cantidad de personas que ingresaron, digamos. ¿No? Y fíjense que sobre esto yo puedo hacer un trabajo de clustering, que es lo que habíamos visto hace un momento, asociación y clasificación, que son los temas que vienen después en la teoría. ¿No? Y algo que está muy relacionado y que trabaja mucho es el análisis de sentimientos. Es una tarea de clasificación masiva de documentos de manera automática que se centra en catalogar los documentos en función de la connotación positiva o negativa del lenguaje ocupado en el mismo. Estamos entonces, pero tienen que tener cuidado, digamos. ¿Qué pasa si yo a ustedes les digo, por ejemplo, la siguiente frase? Felicidades, aprobaste. ¿Qué connotación tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. 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 ¿Y qué pasa si yo les digo así sonriente? Felicidades, aprobaste. Es neutral. Capaz que una broma. ¿Ah? Depende, por eso digo, es complicado a veces de ver, digamos, porque sobre todo bueno, no sé, en el idioma castellano, digamos, yo puedo decir una frase y tomarla como un doble sentido, digamos, y estar diciéndole otra cosa totalmente opuesta, digamos, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado con eso, y sobre todo porque en este caso que yo le decía que de los trabajos que hacían análisis de bullying, tenían que ver, digamos, porque puede ser que alguien se esté burlando diciendo frases positivas, digamos, pero en realidad el tono, digamos, era negativo y era un caso de bullying, digamos, porque tienen que detectar eso, digamos. ¿Cómo saben ustedes de una publicación? eh, no sé, supongamos que opinan del divorcio, por darle un tema, digamos. ¿Cómo saben si ustedes lanzan el tema y hay 50.000 comentarios? ¿Cómo saben si los 50.000 comentarios eran a favor o estaban en contra, digamos? Primero tienen que sacar un diccionario de datos y después que sacan el diccionario de datos, ¿qué tendrían que hacer? Tienen que procesar, digamos, ese tema, digamos. Tokenizarlo significaría separar por palabras, ver las palabras más comunes
¿Y cómo saben si la gente está a favor o está en contra de ese tema? Porque es como felicidades, aprobaste, que yo le estoy diciendo, en realidad tiene una connotación negativa, digamos. Entonces tendría que hacer como un juego de combinaciones, digamos, y ver en qué caso es obviamente negativo y en qué caso está dicho con un doble sentido o es incorrecto, digamos. ¿Estamos? Inclusive, fíjense que ahora en la juventud muchas veces se utiliza abreviaciones y las abreviaciones, si yo le pongo dos puntos paréntesis que cierra, ¿contento o es triste? Paréntesis que abre. Triste. Bueno, sí. Bueno, depende cómo lo vean, digamos. Pero sí, bueno, tiene una connotación eso. Entonces, fíjense, esto es muy interesante, digamos, por eso le digo que le decía que se puede sacar mucho de esto, de estos temas, digamos, para trabajos finales, y lo están sacando, digamos, porque aparte ustedes pueden trabajar sobre algún documento y hacer algún procesamiento, pero no es sencillo, digamos. Fíjense, en realidad la práctica van a ver que en realidad tienen que utilizar la librería que disponen. Dice, por ejemplo, para trabajar en RapidMiner con minería de texto, tienen que, tienen que ir a extensiones, al marketplace, poner actualizaciones y extensiones y poner text processing. Entonces, cuando ponen esto, le van a aparecer las librerías para minería de texto. ¿Está? Supongo que que tomamos este ejemplo, digamos, agarran, dejaron este archivo, digamos. Dice, este operador genera vectores de palabra clave a partir de una colección de texto almacenado en varios archivos. Este es el operador process document from file. ¿Estamos? Genera vectores de palabras. Entonces quiero saber, digamos, cuántos vectores voy a tener. A continuación indicamos lo siguiente. Voy a tener un k-min con un k igual a 3. ¿Qué significa un k igual a 3? ¿Qué significa un k igual a 3? Tres grupos. Voy a tener tres grupos, voy a procesar esto con tres grupos. Entonces le dice, tengo un operador store, que tiene aquí, que fíjense, dice, este operador genera vectores de palabra a partir de una colección de texto almacenada en varios archivos. Entonces, bueno, debemos hacer clic en repositorio, entrar, se nos abrirá repositorio, browser y vamos viendo agrupamiento. Entonces, fíjense qué es lo que yo quiero hacer con esto, digamos. Quiero procesar un directorio, fíjense que acá proceso dos directorios, donde por un lado tengo cursos y dentro tengo recetas, ¿estamos? Y dentro de este directorio cursos y recetas tengo archivos de texto, ¿estamos? Y quiero ver cuáles son las palabras, quiero trabajar, digamos, con cuáles son las palabras más comunes, digamos, en cada una de ellas. Entonces, este process document from file, que es este, fíjense, no sé si llegan a ver que tiene una doble línea, ¿lo ven? Como un doble recuadro, ¿se llega a ver o no? Sí, profe. Bueno, eso qué es lo que le está indicando, digamos. Lo que le está indicando es que que no es un operador común, digamos, sino que tiene suboperadores adentro. O sea, que yo puedo colocar operadores adentro. ¿Y qué operador voy a colocar dentro? Fíjense, eh, voy a colocar los siguientes operadores. Fíjense, un operador que me dice tokenize, otro que diga transforme en mayúsculas, otro que filtre, otro que haga filtro de tokens, otro que haga un stem y luego que genere n gramas, digamos. ¿Y qué es eso? Bueno, ahora vamos a ver, digamos. Por ejemplo, el que tokeniza separa cada documento de tokens en donde puede indicarse el carácter a utilizar. En este caso colocamos el parámetro que nos muestra por defecto, ¿estamos? O sea, todo lo que sea no letra lo va a separar, entonces separa, ser una palabra cada, otra palabra documento, en otra, tokens en otra, digamos. ¿No? Lo va separando. Transforma todo a mayúscula. ¿Por qué quiero transformar todo a mayúscula? O minúscula, bueno, según sea el caso. Por el case sensitive. Claro, para poder diferenciar, porque si yo, por ejemplo, puse José con mayúscula, José con minúscula, J con mayúscula y todo lo demás con minúscula, o alguna variante, digamos, quiero
transformar todo en mayúscula para poder trabajar, digamos, que sea todo parecido, digamos. Fíjense que en este caso lo transformé todo a minúscula. Luego filtré las palabras. Este, este filtrado dice filtra los tokens que coincidan con cualquier stop word indicado en el determinado archivo. Para nuestro ejemplo, utilizaríamos este archivo de palabras que está provisto en techmini.rar. ¿No? Entonces, esto va a ser mi diccionario de datos. Luego digo que hago un filtrado de tokens, pero por longitud. Entonces, cuando yo hago un filtrado de token por longitud, ¿qué significa? Por ejemplo, digo que tenga como mínimo 4 y como máximo 45. ¿Con cuántas por ejemplo, la palabra este, ¿me quedo con la palabra este o no? ¿Está entre 4 y 25? ¿Está o no, chicos? ¿Cuántos caracteres tiene la palabra este? 4, profe. 4. Operador tiene 7. No, 4, 6, 9. Por 8, ejemplo, 8. Y con un, ¿me quedo con la palabra un? 2, No. Por, 3. tampoco. Y la, tampoco. Entonces acá hago un filtrado por longitud, ¿por qué? Porque quiero quedarme con valores que tienen un rango, digamos, no con todas, digamos. Luego hago un stem y se aplica un algoritmo de stemming, que es un método para reducir una palabra a su raíz para el lenguaje seleccionado, en nuestro caso el español. ¿Qué significa reducir la palabra a su raíz? Ustedes saben que el castellano, ¿de qué idioma deriva? ¿O qué origen tiene el castellano? ¿El latín, profe? El latín. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, cocina, por ejemplo, cocina, cocinero, no sé, torta, tortilla, todo van a ser reducidas a la palabra raíz, digamos, ¿no? Y luego genero n gramas, digamos, permite combinar tokens, en nuestro caso hemos definido una longitud máxima de 2, o sea que van a tener que jugar, digamos, jugar con las combinaciones, ¿no? Digo que la máxima longitud de palabras con las cuales yo quiero probar, digamos, sea con 2 palabras, o sea, por ejemplo, podría ser José Farfán, José Humberto, y, o sea, con esas posibles combinaciones que él vaya probando, digamos. Luego hago un análisis de los resultados obtenidos, digamos. Entonces dice, a continuación, bueno, en primer lugar dice, observamos que la tabla con la que Rapid Mini ha trabajado, además del ID del distribuidor del atributo de clúster, del atributo metadata, vemos que dicha tabla contiene 3247 atributos. ¿Estamos? Entonces, acá lo llegan a ver, ¿no? Que dice 3247. ¿Se ve o no? ¿Están? ¿Se Sí, llega a ver profe. ese ejemplo? ¿Qué significa que tenga 3247? Que son 3247 palabras, perdón, atributos, claro, atributos, todas las combinaciones, fíjense que acá empieza a voc forma, todas las combinaciones que puede llegar a tener. Estamos, acá le dice cuál es el label será acá el objetivo, que si va a estar en curso o va a estar en receta, cuál va a ser el ID, cuántos clústeres voy a tener, digamos, que no me acuerdo, creo que 3 habíamos dicho que era al principio, ¿no? Cuál va a ser el archivo fíjense en texto. Acá le dice que va a tomar C1, C10, C11, C12, todos los archivos con los que estoy trabajando. Y luego tengo tres clústeres. ¿Y qué es lo que me dice? Para 3 clústeres, ¿cuántos ítems tengo para el clúster 0? ¿Cuántos ítems tengo para el clúster 0? 3. Para el clúster 1 tengo 6 y para el clúster 2 tengo 10. ¿No? Se cree lo interesante aquí, dice. Podría analizar también la tabla de centroides que yo tengo, veamos cuál es el centroide, pero lo más interesante dice que es el repositorio local que acabamos de obtener.
Si yo le pongo, hago clic sobre total de ocurrencias, eh, si hago clic acá sobre total de ocurrencia, dice, la misma se ordena por dicho atributo. ¿Estamos? Fíjense, y en este caso se observa que la palabra con mayor número de ocurrencias es cocin. No debemos olvidar que estamos tratando con el stem de la palabra. ¿Estamos? ¿Qué era el stem? La raíz. La raíz de la palabra. Entonces, fíjense en corcin, acá más, curs, es el origen de la palabra, technic, como que técnico, tecnicatura, o sea, practic, pastel, o sea, alum, gastronom, profesión, está tratando con la raíz de la palabra. ¿Y cuál es la que más, cuál es la que más veces se repitió? Kurs, Cocin. Cocin es la que más se repitió, ¿no? Hay 82. ¿Cuál otra vez? Acá le dice, cocin se repitió 82 veces en cuántos documentos. En 12 en 12. documentos. En 12. Ah, sí, Y, sí. y en el directorio curso, ¿cuántas veces apareció? 29. 69. Y en el directorio receta, 3. 3. Bueno, pues la palabra más, ¿cuántas veces apareció? Desapareció 40. 40. ¿En cuántos documentos apareció? En 12, profe. En 12. 17 veces Curso. apareció en curso y 13 veces apareció en receta. Y así yo voy probando, yo. Escuchen, la idea de la clase que van a tener el día miércoles, que no sé si van a hacer una clase o dos, digamos, porque a veces este tema por ahí les puede llevar un poco más, digamos, es que ustedes le van a bajar algún texto y van a tener que hacer un conjunto de texto, digamos, y van a tener que hacer algún tipo de análisis, digamos. Pero el análisis va a ser bien sencillo, digamos, porque si quisiéramos dar minería de texto, digamos, nos llevaría toda una materia, un año entero enseñar minería de texto. Lo intentamos ver por encima nada más para que ustedes tengan una idea, digamos, prueben, inclusive hay un operador que les permite hacer esa nube de palabras, digamos. Sí, se van a tener que bajar esta extensión, digamos, porque si no bajan la extensión no van a poder usar los operadores, digamos. Y prueben, vayan ahora o cuando termine la clase y descarguen este archivo y hagan, descarguen estos operadores y empiecen a probar, digamos. Fíjense que acá van a procesar con todo el procesamiento que hicimos, van a hacer el clustering, lo pueden ver, pueden ver el resultado y después lo pueden almacenar, digamos, en algún archivo o en algún lugar. ¿Estamos? Pero no va a ser muy complejo porque si quisiéramos hacerlo muy complejo nos llevaría toda una materia hacer análisis de texto, digamos. Pero sí es muy interesante porque muchos trabajos, digamos, que se están presentando ahora, yo creo que están saliendo con este tema o en esta área, digamos. ¿No? Estaría como para hacer un taller o una materia completa de este tema. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, que ponga el grupo 7 que había quedado la semana pasada. ¿Está el grupo 7? Sí, sí estamos, profe. Ahí compartimos. Bueno, dejo de compartir. No se asusten mucho por esto, porque los ejercicios que van a ser sencillos, digamos. La idea no es que, la idea que tengan una idea general, digamos, de cómo trabajar la minería de texto, digamos, y qué opciones son las que les brinda, digamos. Inclusive yo le llamo jugar porque van a bajar un documento y van a empezar a probar, digamos, ver la cantidad de palabras, van a hacer alguna nube de palabras, pero algo bien sencillo, digamos. No va a ser nada muy complejo, digamos. Y después con el KMI, KM2 van a jugar, por así decirlo, con la cantidad de palabras que van a llegar a tener, digamos. Pero no va a ser complejo, digamos.
Así que bueno, compartan pantalla y empiecen, chicos.